Hace casi un año hice una contribución en un proyecto de Kickstarter de la empresa HBCraft de una consola retro con una Raspberry Zero llamada Raspbiboy, y después de mucho tiempo por fin me llegó el ansiado kit. Viene en una caja con el logo de la compañía y dentro encontramos la consola, una pegatina para los botones y un adhesivo de doble cara, dos juegos de botones de distintos colores y una tarjeta de memoria de 8 GB personalizada. La consola tiene muy buen aspecto, sólido y duradero. Desmontándola encontraremos la batería por defecto de 3000 mAh, la controladora de la pantalla, el sonido y el hub USB, el mando de juego, el altavoz y la pantalla. La HBCraft PCB, que es como se llama la placa todo en uno, es posiblemente una de las mejores placas multifuncionales para una Raspberry Zero. Tiene un hub USB con dos puertos preparados, conector para un tercero y se le puede soldar un cuarto. Tiene salida de audio por jack de 3,5 mm y conector interno del altavoz, y además se puede controlar el volumen, un conector para la pantalla y botones dedicados para ajustar brillo en contraste, conector micro USB para cargar la batería, interruptor de encendido, botón para comprobar el estado de la batería y un conector para la batería interna. La placa además no requiere de soldaduras para conectarse a la Raspberry Zero. Mediante unos conectores de muelle se conecta a los puntos necesarios de la Raspberry, siendo así muy fácil de montar el kit. Por todo esto, la placa no solo hace el kit de Raspbiboy un producto excelente, también convierte la placa en una gran ayuda para realizar otros proyectos con la Raspberry Zero. Dicho esto, es hora de montar la consola. No seré muy preciso porque la página de HBCraft ya tiene las instrucciones detalladas para hacerlo. Lo primero de todo será preparar la Raspberry Zero con el software RetroPie, conectando los cables necesarios para configurar el mini ordenador. Después hay que descargar la imagen de RetroPie, realizar unos cambios en la configuración inicial e instalar unas ROMs de juegos retro. De vuelta a la Raspbiboy, apartaremos temporalmente la placa de mando para colocar los botones. Yo he decidido poner los botones de colores como los de la Super Nintendo europea. Y sí, he colocado mal los colores. Después de volver a poner la placa de mando, he encajado la Raspberry en su sitio, boca abajo. Luego viene la placa todo en uno, que primero hay que conectar a la pantalla y tras doblar el cable con cuidado, insertarla en su posición. Ahora hay que conectar el cable del mando y el del altavoz, y ya está lista esta parte de la consola. En la otra mitad coloco un trozo de adhesivo de doble cara y fijo la batería. Después coloco los botones L y R en su sitio, y ya solo queda juntar las dos mitades y atornillarlas para tener la consola terminada. Una vez montada, la consola es cómoda de sostener. Los botones quedan al alcance, incluso los controles de pantalla de la parte de atrás. La pantalla es de buena calidad y aunque no es de alta definición, es suficiente para juegos retro. El altavoz suena fuerte, pero también con ruido de fondo debido a interferencias que produce la electrónica interna. Los puertos USB permitirán conectar un segundo mando y también podremos conectar la consola a una televisión por la salida HDMI de la Raspberry. Su batería de 3000 mAh resultará suficiente para poder jugar durante unas horas sin problemas. Y gracias a la Raspberry Zero podremos jugar a cualquier emulador de consola de 16 bits o inferiores. En resumen, si te gusta disfrutar de los juegos retro en cualquier lugar, la Raspbiboy es casi una compra obligada, que te permitirá disfrutar de juegos míticos en cualquier parte. Gracias por ver el vídeo.